¿Quieres volverte rico y exitoso? Aprende de los mejores. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, comparte sus 15 consejos atemporales para jóvenes que quieren generar riqueza. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus de multimillonario, la increíble trayectoria de Buffett es una fuente de inspiración y sabiduría. No te pierdas sus valiosos consejos, especialmente el consejo N grados 10. Comenta "Estoy listo" a continuación para comenzar. Presiona el botón me gusta y suscríbete para recibir más contenido que te cambiará la vida. Tu apoyo significa mucho para nosotros y estamos agradecidos por tu participación. Sumerjámonos y descubramos juntos la sabiduría de Warren Buffett. Consejo número 1. Ser única. ¿Recuerdas las infames rebajas del Viernes Negro? Una vez intenté seguir el consejo de Buffett. Ten miedo cuando los demás son codiciosos, sé codicioso cuando los demás tienen miedo, y cogí un carrito lleno de calcetines mientras todos los demás se peleaban por los televisores. Mis pies se mantuvieron calientes, pero aprendí una lección valiosa: ir contra la corriente puede cambiar las reglas del juego. Para los jóvenes, es fundamental abrazar la singularidad. No sigas a la multitud, observa lo que hacen y haz lo contrario. ¿Por qué? La mayoría de las personas no piensan por sí mismas, lo que lleva a tomar malas decisiones. Los inversores inteligentes venden cuando los precios se disparan, mientras que otros siguen ciegamente las modas. Atrévete a ser diferente. Toma decisiones audaces y poco convencionales y observa cómo se dispara tu éxito. Si crees en pensar por ti mismo, comenta "me atrevo a ser diferente" a continuación. Sabré que eres sabio y te daré un corazón. Abracemos nuestra individualidad y logremos un éxito notable juntos. Consejo número 2. Algunas cosas simplemente llevan tiempo, independientemente del talento o el nivel de esfuerzo. No se puede dejar embarazadas a 9 mujeres en un mes y tener un hijo, por muy talentoso o trabajador que seas. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente del mundo sigue siendo pobre y fracasada? Un factor importante que contribuye a ello es la falta de perseverancia y paciencia. Se necesita tiempo, concentración constante y una tenacidad increíble para conseguir dinero y éxito. Recuerda que las grandes cosas llevan tiempo y que no puedes apresurar el proceso más de lo que puedes tener un bebé el mes que viene dejando embarazadas a 9 mujeres hoy. No puedes esperar alcanzar un éxito significativo de la noche a la mañana, por lo que es importante ser paciente, mantener el compromiso y entender que algunas cosas no se pueden apresurar. El camino hacia el éxito suele ser largo y desafiante. Muestra tu apoyo al poder de la paciencia. Si crees que las grandes cosas llevan tiempo, escribe un comentario que diga "las grandes cosas llevan tiempo" a continuación. Cuando vea tu comentario, sabré que has aceptado el valor de reducir la velocidad y dejar que las cosas se desarrollen. Como muestra de agradecimiento, te daré un corazón. Celebremos juntos la virtud de la paciencia. Consejo número 3. Rodéate de excelencia. Con quien te rodeas es importante. Elige a personas que te inspiren y motiven a crecer. Los jóvenes, en particular, socializan y forman asociaciones con frecuencia, pero a menudo sin tener en cuenta el impacto en sus vidas. Tómate un momento para pausar este vídeo y haz una lista de las 5 personas con las que pasas la mayor parte del tiempo. Cierra los ojos e imagina dónde estarán dentro de 5 años. Desafortunadamente, es probable que tú también termines ahí. Si tus amigos carecen de ambición o una actitud positiva, es poco probable que desarrolles esos rasgos. Si no tienen más conocimientos que tú, tu crecimiento se estancará. Entonces, ¿qué puedes hacer? Aléjate de las personas negativas y desmotivadas. Elige a tus amigos sabiamente, ya que no puedes superar el nivel de las personas con las que te relacionas. Rodéate de personas ambiciosas, positivas y con conocimientos, y naturalmente te sentirás atraído hacia el crecimiento y el éxito. Si estás de acuerdo, deja un comentario que diga "elijo crecer eligiendo sabiamente". Cuando vea tu comentario, sabré que entiendes el poder de rodearte de las personas adecuadas. Consejo número 4. Toma el control de tu tiempo. Aprende a decir no. Mira a tu alrededor, las distracciones están por todas partes. Las redes sociales, la televisión, las fiestas, las películas, aunque entretienen,
aportan poco valor a nuestro crecimiento y éxito personal. Para mantenerte concentrado, debes aprender a decir no a estas distracciones. Cada vez que dices no a algo que no se alinea con tus objetivos, ganas más tiempo para concentrarte en lo que realmente importa. Cuanto más disciplinado seas en la gestión de tu tiempo, más productivo y exitoso serás. Recuerda, no puedes dejar que otros dicten cómo gastas tu tiempo. Prioriza tus objetivos y protege tu agenda de distracciones innecesarias. Si dominas el arte de decir no, crearás espacio para trabajar en lo que es importante y lograrás un progreso significativo en tu vida. Si estás de acuerdo, deja un comentario que diga elijo estar concentrado. Cuando vea tu comentario, sabré que entiendes la importancia de controlar tu tiempo y mantenerte concentrado en tus objetivos. Consejo N-Grados 5. La disciplina triunfa sobre la inteligencia. Olvídate del mito de que el éxito requiere ser la persona más inteligente de la sala. El talento y el coeficiente intelectual están sobrevalorados. Hay innumerables personas con un coeficiente intelectual alto que tienen problemas económicos. Lo que distingue a las personas exitosas es su disciplina, práctica, dedicación y persistencia. La disciplina te mantiene concentrado y constante, impulsándote hacia tus metas. La práctica regular convierte el esfuerzo en experiencia. La dedicación te mantiene comprometido, incluso cuando enfrentas desafíos. La persistencia te impulsa hacia adelante, a pesar de los reveses. No te preocupes por ser el más inteligente, concéntrate en ser el más disciplinado. Esfuérzate, mantente dedicado y persiste ante los obstáculos. Estas cualidades te llevarán más lejos de lo que la inteligencia por sí sola podría. Si estás de acuerdo, deja un comentario que diga elijo la disciplina por sobre la inteligencia. Cuando vea tu comentario, sabré que valoras la dedicación y la persistencia, y te daré un corazón. Consejo N-Grados 6. El riesgo proviene de la ignorancia. Tenga en cuenta esta sorprendente estadística. Más del 90% de los aspirantes a empresarios nunca se toman el tiempo de leer ni siquiera 10 libros sobre negocios, y mucho menos 100. Sin embargo, muchos creen que los negocios y las inversiones son inherentemente riesgosos. Pero, ¿cuál es la verdadera fuente de riesgo? La ignorancia. Cuando no comprende lo que está haciendo, cada paso parece una apuesta. Cuanto menos sepa, más incierto y traicionero se vuelve el camino. Sin embargo, a medida que adquiere más conocimiento sobre su campo, menos riesgoso se vuelve. Comprender las complejidades de su negocio o inversión reduce la incertidumbre y le permite tomar decisiones informadas. Para minimizar el riesgo, busque conocimiento. Infórmese a fondo sobre su industria, lea mucho, asista a seminarios, busque mentores y nunca deje de aprender. Al hacerlo, transformará lo que parece una empresa arriesgada en un esfuerzo estratégico bien calculado. Recuerde, el conocimiento es la clave para reducir el riesgo y lograr el éxito. Si está de acuerdo, deje un comentario que diga el conocimiento reduce el riesgo. Espero que me estés siguiendo de cerca. Si disfrutas de este vídeo y quieres más temas como este, haz clic en el botón suscribirse, activa las notificaciones y comenta quiero más. Déjame saber que estás interesado y seguiré compartiendo información valiosa. Consejo número 7. Libérate de las cadenas de los hábitos. ¿Alguna vez has presenciado la lucha desesperada de un drogadicto, que anhela una salida milagrosa de su adicción? Esta escena desgarradora ilustra el poder devastador que ejercen los malos hábitos sobre la vida de una persona. Lo mejor que puedes hacer por ti mismo es evitar los malos hábitos por completo. Experimentar con ellos es como jugar con fuego. Pueden parecer inofensivos al principio, pero a medida que se apoderan de ti, su dominio se hace más fuerte y antes de que te des cuenta, eres su esclavo. Al principio, las cadenas de los hábitos son ligeras y casi imperceptibles, pero a medida que crecen, se vuelven increíblemente pesadas y difíciles de romper. Para vivir una vida exitosa y plena, concéntrate en cultivar buenos hábitos y evitar los negativos. Cuanto antes reconozcas y evites los posibles obstáculos, más fácil será mantener el control sobre tu vida. Recuerda, los hábitos que formes hoy darán forma a tu futuro, así que elígelos sabiamente. No dejes que los malos hábitos te tomen por sorpresa,
Sé proactivo en la creación de hábitos positivos que te serán útiles a largo plazo. Al hacerlo, evitará la dolorosa lucha de intentar liberarse de las cadenas del hábito, y en cambio, creará una base sólida para una vida feliz y exitosa. Consejo número 8. Encuentra alegría en tu trabajo y rodéate de personas inspiradoras. ¿Sabías que, según una encuesta de Gallup, un 85% de las personas en todo el mundo odian su trabajo? Dado que pasarás más de la mitad de tu vida adulta trabajando, es fundamental encontrar algo que te brinde una alegría genuina. Si bien encontrar o crear el trabajo de tus sueños no siempre es fácil, vale la pena el esfuerzo. Es posible que debas hacer sacrificios y superar momentos difíciles, pero la recompensa es inmensa. Cuando trabajas en algo que te apasiona, no solo haces que la jornada laboral sea mejor, sino que mejora toda tu vida. Además, rodearte de personas a las que respetas y admiras puede marcar una diferencia significativa. Trabajar para o con personas inspiradoras puede ofrecer una valiosa orientación, apoyo y motivación, haciendo que tu trayectoria profesional sea más agradable y satisfactoria. Recuerda, invertir en una carrera que amas es una inversión en tu felicidad y bienestar. Por lo tanto, busca lo que te entusiasme y elige sabiamente a tus compañeros profesionales. No te conformes con un trabajo que agote tu energía y creatividad. En lugar de eso, sigue un camino que encienda tu pasión y te rodee de influencias positivas. A la larga, te agradecerás a ti mismo por haber tomado esta decisión intencional. Consejo N-9. Evite la mentalidad de rebaño y busque oportunidades ocultas. Este consejo se basa en nuestro primer punto. Una vez que algo se vuelve popular, el mejor momento para sacarle provecho ya pasó. Si escuchas sobre ello en las noticias, generalmente es demasiado tarde para considerarlo una oportunidad genuina. No te dejes atrapar por el ruido de las tendencias populares. Las verdaderas joyas a menudo están ocultas a simple vista. Para descubrir estas oportunidades ocultas, comienza por buscar conocimiento donde otros no lo hacen. Lee libros que no estén en las listas de los más vendidos, profundiza en temas que no sean tendencia en las redes sociales e invierte tiempo en aprender cuando otros dedican su tiempo al entretenimiento. Al equiparte con conocimiento único, obtienes una perspectiva de la que otros carecen. Esta percepción te permite detectar oportunidades mucho antes de que se vuelvan evidentes para todos los demás. Al mantenerte a la vanguardia, te posicionas para tomar decisiones más inteligentes e informadas que pueden llevarte al éxito. En un mundo impulsado por las tendencias, sé el que busca las historias no contadas y los hechos pasados por alto. Tu capacidad para pensar de manera diferente y actuar en función de información exclusiva te diferenciará y abrirá puertas que permanecen cerradas para la mayoría. Si estás de acuerdo, deja un comentario que diga elijo pensar de manera diferente. Cuando vea tu comentario, sabré que entiendes la importancia de buscar conocimiento único y detectar oportunidades ocultas. Consejo número 10. Invierte en lo que entiendes, evita lo que no entiendes. Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. En lugar de extenderte por varios campos, concéntrate en convertirte en un maestro en una o varias áreas que realmente te interesen. Dedica tiempo todos los días a aprender todo sobre estos dominios, con el objetivo de lograr una comprensión más profunda que en otros. Cuando se trata de invertir, debes estar dispuesto a decir no a las oportunidades que no sean de tu especialidad. Por ejemplo, evita lanzarte a las tendencias de las criptomonedas sin comprenderlas a fondo. Del mismo modo, no inviertas en acciones o bienes raíces sin sumergirte en la literatura relevante. Tu dinero debe fluir hacia donde tus conocimientos sean más sólidos. Las inversiones informadas conducen a resultados inteligentes. Estudia con diligencia, mantente concentrado e invierte sabiamente. Consejo N-11. Lea sin parar y gane mucho dinero. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, pasa hasta el 80% de su día leyendo. Este apetito voraz por el conocimiento le ha permitido detectar y aprovechar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Buffett recomienda leer al menos 500 páginas a la semana, un hábito que ha contribuido significativamente a su éxito. El aprendizaje continuo es esencial para tomar decisiones informadas y mantenerse a la vanguardia en su campo. Cada pieza de información que absorbe, ya sea de libros,
artículos o informes financieros, se suma a su base de conocimientos, lo que le da una ventaja competitiva. Al comprometerse a leer regularmente, se equipa con las herramientas necesarias para abordar situaciones complejas e identificar emprendimientos rentables. Haga un esfuerzo consciente para priorizar la lectura sobre otras actividades, como mirar televisión. Dedique tiempo cada día a invertir en su educación. El conocimiento que obtenga hoy será invaluable para su yo futuro. Recuerde, cuanto más aprenda, más ganará. La lectura es un factor clave del éxito, así que conviértalo en un hábito y coseche los frutos. Consejo N-Grados 12. Acepta la humildad y aprende de los errores. Incluso los mejores inversores, como Warren Buffett, cometen errores. Lo que distingue a las personas exitosas es su capacidad de reconocer los errores, aprender de ellos y seguir adelante. Mantenerse humilde le permite crecer y adaptarse, lo que lo convierte en un componente fundamental del éxito a largo plazo. Buffett enfatiza la importancia de ser honesto con uno mismo acerca de los errores y reconocer que el fracaso es una parte integral del proceso de aprendizaje. En lugar de ocultar los fracasos o poner excusas, tómese el tiempo para analizarlos, comprender qué salió mal y por qué. Esto le ayudará a evitar cometer los mismos errores en el futuro. La humildad no se trata solo de admitir los errores, también se trata de estar abierto a la retroalimentación y dispuesto a aprender de los demás. Esta mentalidad lo hace más accesible y confiable, rasgos esenciales para construir relaciones y redes sólidas. Las personas respetan y apoyan a las personas que son genuinas y admiten sus imperfecciones. Al final, la humildad es una fortaleza que fomenta la mejora continua y la resiliencia. Al mantenerse humilde y dispuesto a admitir los errores, crea una base para el crecimiento personal y profesional, allanando el camino para mayores logros. Consejo N-Grados 13. Viva frugalmente, ahorre diligentemente y genere riqueza. Para generar riqueza, hay que empezar viviendo por debajo de las posibilidades y ahorrando de forma constante. Evite la tentación de inflar su estilo de vida con gastos innecesarios. Tomemos como ejemplo a Warren Buffett, que todavía vive en la modesta casa que compró en 1958. Adquiera el hábito de ahorrar una parte de cada sueldo. Automatice sus ahorros estableciendo una transferencia directa a su cuenta de ahorros o de inversión. De esta forma, estará creando un colchón financiero que le permitirá invertir de forma inteligente y aprovechar las oportunidades sin depender de las deudas. Mantener la disciplina financiera es clave para la riqueza a largo plazo. Si vive por debajo de sus posibilidades y hace del ahorro una prioridad, se preparará para la estabilidad y el crecimiento financieros. Recuerde que ahorrar no se trata solo de reservar dinero, sino de crear una base para alcanzar sus objetivos financieros. Priorice la frugalidad y el ahorro y estará en camino de generar una riqueza duradera. Consejo N-Grados 14. Persigue tu pasión con una intensidad implacable. Según Warren Buffett, cuando haces lo que amas, no parece trabajo. Descubre algo que realmente te entusiasme y dedícate a ello con total dedicación. Tu pasión será el combustible que te impulse a alcanzar la grandeza. Buffett suele destacar lo mucho que disfruta de su trabajo y cómo esta pasión ha contribuido a su éxito. Las personas apasionadas tienen más probabilidades de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar sus objetivos, ya que poseen una resiliencia que las ayuda a afrontar los desafíos con determinación. Tómate el tiempo para explorar lo que realmente te motiva e inspira, y luego persíguelo con toda tu energía. Esto no solo aumentará tus posibilidades de éxito, sino que también hará que el viaje sea agradable y satisfactorio. Recuerda, la pasión es la clave para liberar todo tu potencial, así que encuentra lo que enciende tu fuego y persíguelo con intensidad. Consejo Almohadilla 15. Devolver a la sociedad y ayudar a otros a tener éxito. La verdadera riqueza va más allá del éxito financiero, se trata de dejar un impacto positivo en el mundo. Warren Buffett ejemplifica esto al destinar una parte importante de su riqueza a causas benéficas. Cree que quienes se han beneficiado de la sociedad tienen la responsabilidad de retribuir de manera significativa. Retribuir no se trata solo de donaciones financieras, se trata de contribuir al bienestar y el éxito de los demás mediante la tutoría, el voluntariado o el apoyo a iniciativas comunitarias.
Ayudar a los demás aporta una profunda sensación de satisfacción y propósito que el dinero por sí solo no puede proporcionar. Al participar activamente en la filantropía y el servicio comunitario, enriqueces no solo tu propia vida, sino también las vidas de quienes te rodean. Se trata de construir un legado de compasión y generosidad que se extiende mucho más allá del éxito financiero. Este compromiso de marcar una diferencia positiva garantiza que tu impacto en el mundo perdure en el futuro. Si estás de acuerdo, deja un comentario que diga retribuyo y ayudo a los demás. Cuando vea tu comentario, sabré que valoras contribuir al bienestar de los demás y generar un impacto positivo, y te daré un corazón. Conclusión: para alcanzar la riqueza, haz lo contrario de lo que hacen los demás. Para hacerte rico, recuerda, haz lo contrario de lo que hacen los demás. Di no a las actividades improductivas. Evita los malos hábitos. Selecciona a tus amigos con cuidado. Sé disciplinado y paciente, ya que el éxito lleva tiempo. Espero que el vídeo de hoy te haya aportado información valiosa que puedas aplicar en tu camino financiero. Como muestra de agradecimiento, deja un comentario que diga: vi el vídeo hasta el final, así que dame un corazón. Cuando vea este comentario, te daré un corazón. Para asegurar tu éxito, sigue estos 3 pasos importantes. 1. Dale me gusta a este vídeo. 2. Suscríbete a este canal. 3. Activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, te proporcionaré información transformadora de vida todas las semanas de forma gratuita. No te pierdas los próximos vídeos en los que compartiremos más conocimientos valiosos. Todo lo que pido es tu suscripción. Gracias, realmente lo aprecio.